El atardecer pintaba de naranja y carmesí los cerros de Guanajuato cuando doña Esperanza Galindo se encontró observando por última vez el patio central de la casa que había sido su hogar durante más de 5 décadas. Sus dedos, nudosos pero firmes, rozaron los pétalos de las bugambilias que ella misma había plantado el día que enterró a su esposo, Emiliano. El tiempo había transformado aquellos pequeños brotes en una explosión púrpura que ahora trepaba hasta el segundo piso. «Abuela, ¿ya está lista? El camino es largo y debemos aprovechar la luz del día». La voz de Marisol sonaba impaciente, con ese tono que Esperanza había aprendido a reconocer cuando su nieta mentía. «Ya voy, mijita. Solo me despido de mis flores», respondió sin apartar los ojos de su jardín. A sus 84 años, doña Esperanza conservaba una dignidad y agudeza que contrastaban con la imagen de fragilidad que su nieta se empeñaba en proyectar sobre ella. «Necesitas descanso. Ya no puedes vivir sola. Es por tu bien». Frases que había escuchado con creciente frecuencia desde su pequeña caída 3 meses atrás. Una caída que apenas le había causado un moretón, pero que su nieta había convertido en una tragedia inminente. Con movimientos deliberadamente lentos, Esperanza regresó a su habitación. Bajo la atenta mirada de Marisol, abrió el viejo armario de cedro y extrajo una pequeña caja de madera tallada con motivos de flores de cempasúchil. La apretó contra su pecho por un instante antes de guardarla cuidadosamente en la bolsa de mano que llevaría consigo. «¿Qué tanto guardas ahí, abuela?», preguntó Marisol, acercándose con fingido desinterés. «Recuerdos, mijita. A mi edad, los recuerdos son el único tesoro que vale la pena conservar», respondió Esperanza con una sonrisa enigmática, mientras cerraba la cremallera de la bolsa con firmeza. El automóvil esperaba en la calle empedrada. Joaquín, el marido de Marisol, tamborileaba nerviosamente en el volante mientras hablaba por teléfono con tono bajo y urgente. Al ver a las mujeres aproximarse, cortó abruptamente la llamada y salió para ayudar con el equipaje, sorprendentemente escaso para quien supuestamente se mudaba, temporalmente, a una casa de descanso. «Doña Esperanza, permítame ayudarla», dijo Joaquín, extendiendo su brazo con una galantería que no alcanzaba sus ojos. «Gracias, hijo, pero todavía puedo subir a un coche sin ayuda», respondió ella, notando cómo su yerno intercambiaba miradas cómplices con Marisol. Una vez en el asiento trasero, Esperanza observó cómo su casa se empequeñecía en la ventanilla. Las cúpulas de las iglesias de Guanajuato brillaron por última vez antes de desaparecer tras una curva. Un nudo se formó en su garganta, pero se negó a derramar lágrimas. No les daría ese gusto. El trayecto transcurrió en un silencio tenso, apenas interrumpido por conversaciones superficiales sobre el clima y ocasionales llamadas telefónicas que Marisol atendía en voz baja. Cuando pensaban que dormitaba, Esperanza alcanzó a escuchar fragmentos inquietantes. «Todo va según lo planeado. Sí, estará aislada. En 2 semanas podremos proceder». La carretera serpenteaba ahora entre montañas cubiertas de pinos y encinos. Habían dejado atrás Guanajuato y se adentraban en territorio michoacano. El aire se volvió más húmedo, más denso, cargado con el aroma de tierra mojada que anunciaba la temporada de lluvias. «Ya casi llegamos, abuela. Verás qué bonito lugar conseguimos para tu descanso», anunció Marisol, girándose hacia el asiento trasero con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Una amiga nos prestó esta propiedad. Es muy tranquila, alejada del ruido. Justo lo que necesitas». Esperanza asintió sin decir palabra. Lo que su nieta no sabía, lo que nunca había imaginado, es que conocía perfectamente hacia dónde se dirigían. Aquella casa prestada tenía un significado especial en su vida, un significado que había mantenido en secreto durante décadas. El vehículo dobló en un camino de terracería bordeado por árboles centenarios. Al final del sendero, emergió una antigua hacienda de paredes descoloridas y tejas rojizas desgastadas por el tiempo. Un escalofrío recorrió la espalda de Esperanza al reconocer la fachada, las columnas del porche, el gran portón de madera labrada. No había pisado ese lugar en más de 30 años, pero cada detalle permanecía grabado en su memoria. «Ya llegamos», anunció Joaquín, apagando el motor. «Bienvenida a su nuevo hogar, doña Esperanza». La anciana descendió del automóvil con la mirada fija en la casona.
Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios mientras acariciaba disimuladamente la pequeña caja que llevaba en su bolso. Si Marisol y Joaquín hubieran prestado más atención, habrían notado el brillo de reconocimiento en aquellos ojos que habían visto demasiado como para ser engañados. ¿Te gusta, abuela?, preguntó Marisol, interpretando erróneamente su silencio como confusión o temor. Esperanza contempló la propiedad, los jardines descuidados, la vieja fuente seca, las ventanas cubiertas de polvo. Este era el lugar donde había sido verdaderamente feliz y también donde había tomado la decisión más importante de su vida. Con voz serena, respondió: «Es más de lo que esperaba, mijita, mucho más». Lo que su nieta no podía imaginar es que, dentro de aquella pequeña caja de madera, descansaban las escrituras originales que probaban que doña Esperanza Galindo Vida de Montero era la legítima y única propietaria de la hacienda Las Jacarandas desde hacía más de 40 años. El chirrido de la puerta principal resonó en el recibidor vacío de la hacienda, mientras Joaquín empujaba el equipaje de doña Esperanza. Una nube de polvo danzó en los rayos del sol que se filtraban por las ventanas sucias. El lugar olía a humedad y abandono, como si nadie hubiera habitado esas paredes en años. «Disculpa el estado del lugar, abuela», dijo Marisol, fingiendo vergüenza. «El amigo que nos la prestó no viene muy seguido. Mañana mismo contrataré a alguien para que limpie todo». Esperanza recorrió con la mirada el salón principal, reconociendo cada rincón bajo las telarañas y el polvo. Las baldosas hidráulicas con motivos florales, el arco que separaba la estancia del comedor, las vigas de madera en el techo. Todo permanecía igual que en sus recuerdos, solo que envejecido por el abandono. «No te preocupes, mijita. En mis tiempos, las manos no eran tan delicadas», respondió quitándose el rebozo y colgándolo en un perchero desvencijado. «¿Dónde voy a dormir?». Marisol la guió por un pasillo lateral hasta una habitación pequeña en la planta baja. No era el dormitorio principal, sino uno de los cuartos que antiguamente usaba la servidumbre. Una cama individual, un armario descolorido y una mesita de noche constituían todo el mobiliario. «Es la habitación más cómoda que encontramos», explicó Marisol ante la mirada inquisitiva de su abuela. «Las de arriba tienen goteras y están muy descuidadas». Esperanza asintió en silencio. Conocía perfectamente la distribución de la hacienda, incluida la majestuosa recámara principal del segundo piso, con su balcón que daba al huerto de naranjos. Pero decidió no mencionar nada. Cada silencio calculado le daba más información sobre los verdaderos planes de su nieta. «Está bien, mijita. A mi edad, subir escaleras ya no es un gusto, sino un sacrificio», concedió, sentándose en la cama que crujió bajo su peso. Joaquín apareció en la puerta con una maleta pequeña, la única que habían permitido a Esperanza preparar. «Doña Esperanza, instalamos el tanque de gas y hay algo de comida en la alacena. Marisol se quedará esta noche con usted para que se acostumbre. Yo debo volver a la ciudad para atender unos negocios urgentes». El hombre se despidió con un beso distante en la mejilla de su abuela política y salió apresuradamente. A través de la pequeña ventana, Esperanza observó cómo Marisol lo acompañaba hasta el auto. Aunque no podía escucharlos, sus gestos delataban una discusión tensa. Joaquín señalaba repetidamente hacia la casa con expresión impaciente, mientras Marisol negaba con la cabeza. Aprovechando ese momento a solas, Esperanza abrió su bolso y extrajo la caja de madera tallada. Con dedos ágiles a pesar de la edad, giró un pequeño mecanismo oculto en la base que reveló un compartimento secreto. Dentro descansaban los papeles amarillentos que certificaban su propiedad sobre la hacienda Las Jacarandas, junto a una vieja fotografía donde una Esperanza de 40 años sonreía frente a la misma casona, recién renovada y rebosante de vida. El sonido de pasos acercándose la alertó. Rápidamente guardó todo y cerró la caja justo cuando Marisol reaparecía en la habitación. «Ya se fue Joaquín», anunció su nieta con una sonrisa forzada. «Pensaba preparar algo de comer. ¿Tienes hambre, abuela?» «Un poco, mijita. El viaje fue largo». Mientras Marisol improvisaba una cena en la antigua cocina, Esperanza salió al corredor que daba al patio central. El abandono había convertido lo que fuera un hermoso jardín en una pequeña selva.
Sin embargo, entre la maleza, distinguió las jacarandas que había plantado con Emiliano cuando compraron secretamente la propiedad. Ahora eran árboles majestuosos, testigos silenciosos del paso del tiempo. La cena transcurrió con una conversación tensa, plagada de silencios incómodos. Marisol consultaba constantemente su teléfono, frunciendo el ceño ante la ausencia de señal. «No hay buena recepción aquí», comentó Esperanza casualmente. «Ni siquiera teléfono fijo, supongo». «Es temporal, abuela», se apresuró a responder Marisol. «Joaquín se encargará de instalar todo lo necesario, incluso internet». Esperanza asintió, observando cómo su nieta evitaba su mirada. Después de lavar los platos, Marisol improvisó una cama en el sofá de la sala, alegando que quería estar cerca por si su abuela necesitaba algo durante la noche. Pero Esperanza sabía que la verdadera razón era muy distinta. Temía que la anciana explorara la casa o, peor aún, intentara escapar. En la oscuridad de su habitación, Esperanza permaneció despierta, escuchando los ruidos nocturnos de la vieja hacienda. El croar de las ranas en el estanque cercano, el ulular de un tecolote en los árboles, el crujir de la madera que se contraía con el frío de la noche. Sonidos familiares que le traían recuerdos de tiempos mejores. Con la primera luz del alba, el sonido de un motor la despertó. Se asomó discretamente por la ventana para ver a Marisol subiendo al auto. Su nieta arrojó apresuradamente una maleta al asiento trasero y arrancó, levantando una nube de polvo en el camino de terracería. No se había despedido, no había explicaciones, solo la había dejado allí, en medio de la nada. Esperanza sonrió con amargura. La partida precipitada de Marisol confirmaba sus sospechas. Nunca hubo intención de quedarse con ella, ni siquiera la primera noche completa. Ahora comenzaba el verdadero abandono. Con movimientos deliberados, recorrió la casa vacía. La cocina tenía apenas lo básico: algunas latas, arroz, frijoles y café suficiente para unos días. En el baño, un único rollo de papel y su jabón. Claramente no esperaban que necesitara provisiones por mucho tiempo. Al llegar al antiguo despacho, sintió que el corazón le daba un vuelco. Aunque vacío y polvoriento, era el lugar donde Emiliano y ella habían firmado las escrituras de compra 4 décadas atrás, donde habían soñado con un futuro próspero para su familia, donde habían decidido mantener esta propiedad como una inversión secreta para emergencias. «Nunca pensé que la emergencia sería protegerme de mi propia sangre», murmuró para sí misma mientras pasaba los dedos por el escritorio cubierto de polvo. Un ruido en el exterior interrumpió sus pensamientos. Alguien se acercaba por el sendero lateral. Esperanza se tensó momentáneamente, pero luego se relajó. No eran los pasos apresurados de su nieta, sino el andar calmado de alguien que conocía bien el terreno. A través de la ventana, vio a una mujer indígena de mediana edad que se acercaba con una escoba de palma en la mano y un rebozo colorido sobre los hombros. Su rostro curtido por el sol mostraba la serenidad de quien ha vivido en armonía con la tierra. La mujer se detuvo en seco al ver a Esperanza en la ventana. Sus ojos se abrieron con sorpresa y confusión. Durante un largo momento, ambas mujeres se observaron en silencio a través del cristal sucio. Finalmente, la mujer hizo algo inesperado. Inclinó respetuosamente la cabeza, en un gesto que parecía de reconocimiento. Esperanza abrió la puerta lateral y salió al encuentro de la misteriosa visitante. Por alguna razón que no alcanzaba a comprender, sentía que acababa de encontrar a su primera aliada en aquel lugar que alguna vez llamó hogar. «Buenos días», saludó Esperanza. «Parece que me conoce, pero yo no recuerdo haberla visto antes». La mujer sonrió, revelando la calidez que sus ojos oscuros ya anunciaban. «Mi nombre es Remedios, doña. Vengo a limpiar la casa cada mes desde hace años», respondió con una voz suave pero firme. «Y sí, la conozco. Su rostro está en la fotografía que guardo en la capilla. La fotografía de los verdaderos dueños de las jacarandas». El tiempo pareció detenerse entre las dos mujeres. La confesión de Remedios flotaba en el aire cargado de aromas del campo michoacano. Esperanza sintió un nudo en la garganta, una mezcla de alivio y nostalgia al saberse reconocida. «¿Puedo invitarle un café, Remedios?», preguntó Esperanza con una sonrisa cómplice. «Creo que tenemos mucho de qué hablar». En la cocina de paredes desconchadas,
Esperanza encendió con dificultad la vieja estufa. Sus manos, acostumbradas a bordar con precisión, temblaron ligeramente mientras preparaba el café en una olla abollada. Remedios la observaba en silencio, con una mezcla de respeto y curiosidad. «Mi padre cuidaba esta hacienda cuando usted y el señor la compraron», explicó Remedios mientras aceptaba la taza humeante. «Yo era niña, pero recuerdo cuando ustedes venían. El señor Emiliano siempre me traía dulces de tamarindo de Morelia». Esperanza asintió, dejando que los recuerdos la inundaran por un momento. El rostro de Emiliano, los planes que habían trazado juntos para este lugar. «¿Sigues viniendo todos los meses aunque la hacienda está abandonada?», preguntó Esperanza, regresando al presente. Remedios bajó la mirada hacia su taza. «Mi padre me enseñó que los compromisos no se rompen, doña. Cuando él murió, prometí que seguiría cuidando lo que pudiera. Los jardines son demasiado para mis fuerzas, pero mantengo limpias algunas habitaciones y ahuyento a los saqueadores diciendo que la hacienda está embrujada». Ambas rieron, creando un momento de calidez que contrastaba con el abandono que las rodeaba. «Doña Esperanza, disculpe mi atrevimiento, pero ¿por qué ha regresado así sin avisar?», preguntó finalmente Remedios. «Y esa muchacha que la trajo ayer parecía tener prisa por marcharse esta mañana». La expresión de Esperanza se ensombreció. Con palabras medidas, le explicó a Remedios la situación. Cómo Marisol, la nieta que había criado tras la muerte de su único hijo y su nuera en un accidente automovilístico, ahora la consideraba un estorbo para sus ambiciones. «Me han traído aquí para olvidarse de mí, Remedios», concluyó sin autocompasión. «Lo que no saben es que me han dejado exactamente donde puedo defenderme mejor». Remedios asintió gravemente. En su comunidad purépecha, los ancianos eran venerados por su sabiduría, y el comportamiento de Marisol le resultaba incomprensible. Pero antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la hacienda. Ambas mujeres se sobresaltaron. Un trueno había sido el heraldo de la primera tormenta de la temporada. En cuestión de minutos, la lluvia comenzó a caer con furia sobre el tejado. Las gotas que se filtraban por las tejas rotas marcaban territorios prohibidos en el suelo de la cocina. Remedios se levantó alarmada. «Esta hacienda no está en condiciones para soportar las lluvias, doña. El techo del ala este está muy dañado». Ambas mujeres recorrieron la casa, colocando cubetas y trastes viejos para recoger las goteras. Al llegar a la habitación que Marisol había asignado a Esperanza, descubrieron que el agua se filtraba justo sobre la cama. «No puede quedarse aquí», dictaminó Remedios con firmeza. «La humedad le hará daño a sus huesos». «Conozco un lugar que debería estar seco», respondió Esperanza con una chispa de determinación en sus ojos. Guió a Remedios hasta el segundo piso. A pesar de sus 84 años, subió las escaleras con una energía que sorprendió a la mujer más joven. Al final del pasillo, frente a una puerta de madera tallada, Esperanza se detuvo. Sus dedos acariciaron los motivos de hojas y flores esculpidos en la superficie. «Esta era nuestra habitación», murmuró con nostalgia. Emiliano reforzó el techo personalmente. Decía que ni el diluvio universal nos mojaría mientras durmiéramos. Al abrir la puerta, una nube de polvo y recuerdos las envolvió. La habitación principal, aunque abandonada, conservaba cierta dignidad. Una cama con dosel descolorido dominaba el espacio, flanqueada por 2 mesitas de noche labradas. Un armario de cedro permanecía en la esquina, y las puertas del balcón, aunque hinchadas por la humedad, resistían heroicamente el paso del tiempo. Remedios se adelantó para abrir las ventanas, permitiendo que el aire fresco disipara el olor a encierro. Para su sorpresa, el techo se mantenía intacto, sin rastros de filtraciones. «El señor Emiliano cumplió su promesa», comentó con admiración. Esperanza sonrió, recorriendo con sus dedos la superficie polvorienta del tocador. «Emiliano siempre cumplía sus promesas», respondió con un dejo de tristeza. «Por eso me duele tanto la traición de Marisol. Sacrificamos tanto para darle un futuro, para que ahora me abandone como un mueble viejo que estorba». Mientras hablaba, la lluvia arreció, golpeando con furia contra los cristales del balcón. Un crujido alarmante resonó desde otra parte de la casa, seguido por el estruendo de algo que se desplomaba. «El techo del corredor este», exclamó Remedios alarmada. Llevó años advirtiendo que no resistiría otra temporada de lluvias. Esperanza se sintió repentinamente agotada.
La realidad de su situación caía sobre ella con la misma contundencia que la lluvia sobre el techo desvencijado. Estaba sola en una casa semiderruida, a kilómetros del pueblo más cercano, abandonada por su única familia. «No se preocupe, doña», dijo Remedios, interpretando correctamente su silencio. «No está sola. Vendré todos los días mientras esté aquí». Esperanza agradeció con un gesto, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Remedios la ayudó a limpiar superficialmente la habitación principal y a trasladar sus escasas pertenencias desde el cuarto de la planta baja. Cuando finalmente la tormenta amainó, la tarde estaba avanzada. Remedios debía regresar a su casa en la comunidad cercana, donde su hijo la esperaba. «Miguel se preocupará si no regreso antes del anochecer», explicó mientras recogía su rebozo. «Es profesor en la universidad estatal, pero vuelve los fines de semana. Es un buen muchacho, le caería bien conocerlo». «Me encantaría», respondió Esperanza con sinceridad. Antes de marcharse, Remedios extrajo de su bolsillo un pequeño teléfono celular muy usado. «Tome, doña. No es gran cosa y la señal es caprichosa, pero funciona si sube al cerro detrás de la casa. Mi número está grabado. Si necesita cualquier cosa, solo llame». Esperanza tomó el aparato con gratitud. Era un salvavidas en su aislamiento forzado. «Gracias, Remedios. No tengo cómo pagarte esta bondad». La mujer negó con la cabeza. «Mi padre siempre dijo que ustedes eran gente buena, los verdaderos dueños de las jacarandas», respondió simplemente, y tras una breve reverencia se alejó por el sendero que conducía al pueblo. Sola en la inmensidad de la hacienda, Esperanza se permitió, por primera vez desde que Marisol le anunció su traslado temporal, derramar lágrimas. No eran lágrimas de derrota, sino de rabia contenida y determinación. Mientras la luz del atardecer teñía de naranja las paredes desconchadas, Esperanza subió trabajosamente al cerro detrás de la casa, siguiendo el consejo de Remedios. Desde allí, la vista de la hacienda y los terrenos circundantes le recordó por qué Emiliano y ella habían invertido sus ahorros en este lugar. El celular mostró débilmente una barra de señal. Con dedos temblorosos, Esperanza marcó un número que conocía de memoria, aunque hacía años que no lo utilizaba. Tras varios tonos, una voz masculina, envejecida pero aún vigorosa, respondió. «Diga». «Héctor, soy Esperanza Galindo», dijo con voz firme. «Necesito tu ayuda. Es sobre las jacarandas». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, antes de que la voz respondiera con evidente sorpresa. «¿Esperanza? Dios mío. Después de tantos años. ¿Estás bien? ¿Dónde estás?» «Estoy en la hacienda, Héctor, y necesito un abogado, porque mi propia nieta intenta robarme todo lo que tengo». El viento susurró entre las jacarandas, mientras Esperanza, erguida a pesar del cansancio y la edad, contemplaba su propiedad con ojos que brillaban con renovada determinación. La partida apenas comenzaba, y ella no tenía intención de perder. Los días siguientes transcurrieron en una extraña rutina para Esperanza. Cada mañana despertaba con los primeros rayos del sol que se filtraban por las cortinas desgastadas. Desde el balcón de la habitación principal contemplaba los terrenos de la hacienda, los campos que alguna vez fueron productivos, ahora invadidos por la maleza, la antigua caballeriza con su techo parcialmente hundido, y más allá, los cerros que marcaban los límites de su propiedad. Remedios cumplió su promesa de visitarla diariamente. Llegaba temprano con bolsas de provisiones y noticias del pueblo. El día anterior había traído masa fresca para tortillas y les había enseñado a Esperanza el arte purépecha de calentar el comal de barro sobre el fogón improvisado en el patio. «Mi abuela decía que las manos que hacen tortillas nunca olvidan el movimiento», comentó Esperanza mientras palmeaba la masa con precisión, formando círculos perfectos. Remedios la observaba con admiración. Muchas señoras de la ciudad habían perdido esas habilidades, pero doña Esperanza conservaba la sabiduría práctica de otra época. «Don Héctor ha llamado 3 veces preguntando por usted», dijo Remedios mientras recogían las tortillas recién hechas. «Parece preocupado porque no contesta el celular». Esperanza suspiró. Había intentado subir al cerro para hablar con su viejo amigo, pero las lluvias recientes habían vuelto el camino demasiado resbaladizo para sus piernas envejecidas. «Hoy intentaré llamarlo nuevamente», prometió.
La señal en esta zona es tan caprichosa como el carácter de mi nieta. La mención de Marisol ensombreció momentáneamente su rostro. Habían pasado 5 días desde que la dejó en la hacienda, sin una sola llamada o visita. Esperanza no se hacía ilusiones. Sabía que el abandono era parte del plan. «Mañana es Día de Muertos», comentó Remedios, cambiando hábilmente de tema mientras colocaba flores de cempasúchil en un jarrón improvisado. «En mi comunidad comenzamos los preparativos para recibir a nuestros difuntos. ¿Le gustaría acompañarme, doña?». La invitación sorprendió gratamente a Esperanza. La perspectiva de salir de la hacienda, aunque fuera por unas horas, resultaba tentadora. «Me encantaría, Remedios. Hace años que no celebro como es debido esta tradición». Mientras preparaban juntas una sencilla comida, Esperanza se animó a preguntar algo que rondaba su mente desde hace días. «Remedios, ¿alguna vez ha venido alguien más a la hacienda? ¿Algún interesado en comprarla, quizás?». La mujer detuvo momentáneamente su labor de picar chiles para el recaudo. «Hace unos meses vinieron unos extranjeros con un hombre de la ciudad», respondió tras una pausa. «Tomaron muchas fotografías y midieron los terrenos. Hablaban inglés entre ellos, pero el citadino les traducía. Mencionaron algo sobre un proyecto turístico exclusivo». Esperanza asintió pensativa. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Marisol y Joaquín seguramente habían considerado la hacienda como un bien dispensable, probablemente el primero que planeaban vender sin su consentimiento. Por la tarde, aprovechando un momento de clima favorable, Esperanza se armó de valor para subir nuevamente al cerro. Esta vez llevaba un bastón improvisado que Remedios había dejado para ella. La subida fue lenta y trabajosa, pero su determinación compensaba las limitaciones físicas de la edad. Una vez alcanzó el punto donde el celular mostraba señal, llamó a Héctor. Su viejo amigo contestó al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando ansiosamente. «Esperanza, por fin», la alivió escuchar la voz familiar, teñida por los años pero aún vigorosa. «He estado preocupado». «¿Estás bien?». «Todo lo bien que puede estar una mujer de mi edad abandonada en una casa semiderruida», respondió con amarga ironía. «Pero estoy a salvo, Héctor. Gracias a una buena mujer local que me está ayudando». Durante casi media hora, mientras el sol comenzaba su descenso hacia las montañas, Esperanza le explicó detalladamente la situación a su viejo amigo. Héctor Valdivia había sido el notario que formalizó la compra de las jacarandas 40 años atrás. Aunque ahora estaba retirado, seguía siendo un respetado abogado en Morelia, y más importante aún, conocía todos los detalles legales de la propiedad. «Las escrituras que guardas siguen siendo válidas, Esperanza», confirmó Héctor. «Legalmente, la hacienda es completamente tuya, pero me preocupa lo que mencionas sobre otros bienes. ¿Tienes idea de qué más pretenden vender?». Esperanza suspiró. «Tengo 2 apartamentos en Guanajuato y una pequeña casa en San Miguel de Allende que rento a turistas. Todo está a mi nombre, pero Marisol tiene copias de las llaves y documentos. La pensión que recibo como viuda de Emiliano y mi jubilación como maestra se depositan en una cuenta donde ella es cotitular». Hubo un silencio al otro lado de la línea mientras Héctor procesaba la información. «Necesito verificar el estado de tus cuentas bancarias», dijo finalmente. «Y lo más importante, debemos establecer un plan para confrontarlos cuando hagan su movimiento». «¿Crees que vendrán con los compradores?», preguntó Esperanza. «Estoy seguro. Querrán cerrar rápido el trato de la hacienda, probablemente con documentos falsificados. Debemos estar preparados». Tras acordar los siguientes pasos, Esperanza descendió cuidadosamente del cerro. El crepúsculo teñía el cielo de tonalidades púrpura y naranja, creando un espectáculo hermoso y melancólico. De regreso en la hacienda, preparó un té de manzanilla en la cocina. El silencio del lugar, antes opresivo, ahora le resultaba casi reconfortante. Esta noche no llovía, y los sonidos del campo nocturno, grillos, ranas, el ocasional ulular de un tecolote, creaban una sinfonía natural que la transportaba a tiempos más felices. Sentada en la vieja mecedora del corredor, Esperanza contempló las estrellas mientras sus pensamientos viajaban hacia el pasado. Recordó el día que Emiliano y ella decidieron comprar esta propiedad contra el consejo de todos. «Una inversión para el futuro», había dicho su esposo. «Algún día nuestros nietos la heredarán».
La ironía de aquel pensamiento le arrancó una sonrisa triste. ¿Qué diría Emiliano si supiera que su nieta, aquella niña a quien habían criado tras la trágica muerte de su hijo, ahora intentaba despojarla de todo? Sus reflexiones fueron interrumpidas por el destello de luces lejanas. Un vehículo se aproximaba por el camino principal. El corazón de Esperanza se aceleró mientras se incorporaba, apoyándose en el marco de la puerta. El automóvil era un modelo reciente, demasiado lujoso para ser de algún habitante local. Se detuvo frente a la casa, y por un momento Esperanza pensó que Marisol había regresado. Pero cuando la puerta se abrió, descendió un hombre joven, de unos 30 años, con rasgos que le resultaron vagamente familiares. «¿Doña Esperanza?», llamó el desconocido, mirando hacia el porche donde ella permanecía parcialmente oculta por las sombras. «Soy Miguel, el hijo de Remedios. Mi madre me envió para asegurarme de que estuviera bien». Esperanza avanzó hacia la luz que proyectaban los faros del auto. «Pasa, hijo. Justo estaba preparando un té», lo invitó con calidez. El joven resultó ser profesor de Derecho en la Universidad de Morelia. Mientras compartían el té en la cocina, Esperanza descubrió en Miguel una inteligencia aguda y un profundo respeto por las tradiciones de su pueblo purépecha, hábilmente combinado con conocimientos jurídicos modernos. «Mi madre me contó su situación, doña Esperanza», dijo finalmente Miguel, con tono respetuoso pero directo. «En nuestra comunidad, el abandono de los ancianos es una de las peores faltas que puede cometer una persona. Lo que su nieta está haciendo no solo es ilegal, sino moralmente reprobable». Esperanza asintió, conmovida por la indignación sincera del joven. «En mi época, los abuelos eran tratados con respeto», respondió con cierta nostalgia. «Pero los tiempos cambian, y con ellos, los valores». «No en todas partes», replicó Miguel con firmeza. «En mi comunidad seguimos honrando a nuestros mayores. Por eso mañana quiero invitarla personalmente a la celebración del Día de Muertos. Será un buen momento para que conozca nuestras costumbres, y además, podría hablar con usted sobre algunas estrategias legales que podrían ayudarla». Mientras Miguel se despedía, prometiendo volver a la mañana siguiente, Esperanza sintió que algo cambiaba dentro de ella. El abandono de Marisol había abierto una herida profunda, pero también estaba descubriendo una nueva forma de familia en estas personas que la trataban con respeto y cariño, sin tener ninguna obligación hacia ella. Esa noche, mientras preparaba un pequeño altar con fotografías de Emiliano y su hijo, que había traído en la pequeña caja de madera, Esperanza comprendió que la verdadera riqueza no estaba en las propiedades que su nieta codiciaba, sino en la dignidad con la que enfrentaría esta batalla. Y por primera vez desde que llegó a la hacienda, se durmió con una sonrisa de genuina esperanza en los labios. Los colores vibrantes del Día de Muertos transformaron la pequeña comunidad purépecha. Esperanza, vestida con un huipil prestado por Remedios, observaba maravillada cómo las calles del pueblo se convertían en un camino de pétalos de cempasúchil, guiando a las almas hacia los altares familiares. Miguel había cumplido su promesa, recogiéndola temprano en la hacienda para llevarla a la celebración. «Nuestros muertos nunca se van realmente», explicó Miguel mientras caminaban entre puestos de pan de muerto y calaveras de azúcar. «Forman parte de quienes somos, de nuestras decisiones». Estas palabras resonaron profundamente en Esperanza. Pensó en Emiliano, en su hijo fallecido, en cómo sus recuerdos la guiaban en este momento difícil. La plaza central del pueblo estaba decorada con papel picado que danzaba con la brisa. Un grupo de músicos tocaba sones tradicionales mientras niños con rostros pintados como calaveras correteaban entre los adultos. Por primera vez desde su abandono en la hacienda, Esperanza se sintió parte de algo más grande que su propio dolor. «Doña Esperanza», una mujer mayor se acercó con una expresión de sorpresa. «¿No me recuerda? Soy Lupita. Trabajé en las jacarandas cuando usted y el señor venían de visita». Pronto se formó un pequeño grupo alrededor de Esperanza. Para su asombro, muchos recordaban a los patrones de las jacarandas, como respetuosamente llamaban a Emiliano y a ella. Historias sobre la generosidad de su esposo y las mejoras que había planificado para la región surgieron en la conversación, creando un cálido manto de nostalgia. Durante la comida comunitaria, sentada entre Remedios y Miguel, Esperanza escuchó las conversaciones en purépecha.
melodioso y misterioso para sus oídos acostumbrados al español. Aunque no entendía las palabras, percibía el respeto con que la trataban, tan diferente al desinterés de su propia nieta. Don Héctor Valdivia llamó esta mañana, susurró Miguel durante un momento tranquilo. Verificó sus cuentas bancarias. Me pidió que le informara que han habido retiros importantes en los últimos meses. Su nieta ha estado vaciando sistemáticamente sus ahorros. Esperanza asintió, sin mostrar sorpresa. Ya lo sospechaba. ¿Qué recomienda don Héctor? Está preparando la documentación necesaria para demostrar su propiedad sobre las jacarandas, explicó Miguel. También sugiere que actuemos solo cuando los compradores aparezcan. Confrontarlos con pruebas mientras intentan cerrar ilegalmente la venta tendrá mayor impacto. El cielo comenzaba a teñirse de naranja cuando Miguel la llevó nuevamente a la hacienda. Durante el trayecto, Esperanza permaneció pensativa, asimilando el consuelo que le había brindado sentirse parte de una comunidad que la valoraba, sin tener ninguna obligación hacia ella. Al llegar, una sorpresa los esperaba. Un automóvil desconocido estaba estacionado frente a la casona. El corazón de Esperanza dio un vuelco. ¿Habría regresado Marisol? Miguel la ayudó a descender, instintivamente colocándose delante de ella en actitud protectora. ¿Esperabas visitas, doña Esperanza? Antes de que pudiera responder, una figura emergió del porche. Un hombre de unos 70 años, elegantemente vestido con un traje claro y sombrero panamá, se acercó con pasos decididos. «¡Héctor!», exclamó Esperanza reconociendo inmediatamente a su viejo amigo. «¿Qué haces aquí?». El abogado retirado sonrió ampliamente mientras se acercaba. Los años habían plateado su cabello y marcado su rostro con líneas de experiencia, pero sus ojos conservaban la misma vivacidad que Esperanza recordaba. «No podía quedarme tranquilo en Morelia sabiendo que estabas aquí sola, querida amiga», respondió tomando las manos de Esperanza entre las suyas. Las llamadas no bastaban. Necesitaba ver por mí mismo cómo estabas. Después de las presentaciones formales con Miguel, los tres entraron a la hacienda. En la sala, iluminada por lámparas de aceite que Remedios había dejado preparadas, Héctor explicó la situación con mayor detalle. «Marisol ha retirado casi 70% de tus ahorros en los últimos 3 meses», reveló, mostrando a Esperanza unos documentos bancarios. Pequeñas cantidades al principio, para no levantar sospechas, y montos mayores recientemente. «He congelado lo que queda utilizando mis contactos en el banco, pero el daño ya está hecho». Esperanza recibió la noticia con sorprendente serenidad. Era doloroso confirmar el alcance de la traición, pero ya había llorado lo suficiente. «¿Y los apartamentos en Guanajuato?», preguntó temiendo la respuesta. «Intentaron vender el más pequeño», respondió Héctor. «Afortunadamente, el notario conocía tu firma y se dio cuenta de que estaba falsificada. Les dijo que necesitaba verificar personalmente contigo antes de proceder». Miguel escuchaba atentamente. Su formación jurídica le permitía comprender la gravedad de los delitos cometidos. «Esto es fraude, suplantación de identidad y posiblemente abandono de persona», intervino el joven profesor. «Con estos documentos podrían enfrentar cargos serios». «No quiero que mi nieta vaya a la cárcel», aclaró Esperanza. «Solo quiero recuperar lo que es mío y que comprenda lo que ha hecho». Héctor y Miguel intercambiaron miradas. Ambos respetaban su deseo, pero también reconocían la necesidad de justicia. Mientras conversaban, el teléfono celular de Héctor sonó. Tras una breve conversación, su expresión se tornó grave. «Era mi contacto en la inmobiliaria de Morelia», anunció al colgar. «Marisol y Joaquín han concertado una reunión con potenciales compradores extranjeros para pasado mañana. Vendrán a la hacienda para cerrar el trato». «Perfecto», respondió Esperanza con inesperada firmeza. «Estaremos esperándolos». Esa noche, mientras Héctor se instalaba en una de las habitaciones que Miguel y Remedios habían ayudado a limpiar, Esperanza contemplaba desde su balcón la luna que iluminaba los terrenos de las jacarandas. Por primera vez desde su llegada, sintió que la balanza comenzaba a inclinarse a su favor. La mañana siguiente trajo una renovada energía. Héctor, Miguel y Esperanza desayunaron juntos, planeando estratégicamente cómo proceder cuando llegaran los compradores con Marisol y Joaquín. «Debemos permitir que presenten los documentos falsificados», explicó Héctor. «Eso prueba la intención de fraude».
Mientras tanto, añadió Miguel, he contactado al notario del pueblo. Estará presente como testigo imparcial. Remedios llegó a media mañana, trayendo no solo provisiones, sino también noticias del pueblo. Los gringos llegaron anoche al hotel de Pátzcuaro, informó mientras ayudaba a limpiar la sala principal donde recibirían a los visitantes. Son una pareja rica de Texas que quiere construir un resort exclusivo. Todo el pueblo habla de ello. Un nudo se formó en la garganta de Esperanza. La hacienda que Emiliano y ella habían comprado con tanto esfuerzo, soñando convertirla algún día en un hogar familiar, podría terminar transformada en un complejo turístico para extranjeros adinerados. La hacienda no está en venta, declaró con voz firme. Al menos, no por Marisol. El resto del día lo dedicaron a preparativos. Héctor repasó una y otra vez los documentos legales. Miguel contactó a algunos amigos abogados para asegurarse de que todos los procedimientos fueran correctos. Remedios arregló la sala principal para que, a pesar del abandono general de la hacienda, luciera digna y presentable. Esa noche, mientras todos dormían, Esperanza permaneció despierta. El nerviosismo le impedía conciliar el sueño. Mañana se enfrentaría a su nieta, la niña que había criado con tanto amor tras perder a su hijo. ¿Cómo habían llegado a este punto? En la oscuridad de su habitación, sacó la fotografía de su hijo y su nuera. La trágica muerte de ambos en aquel accidente automovilístico había dejado a Marisol huérfana cuando apenas tenía 7 años. Esperanza y Emiliano habían asumido su crianza sin dudarlo un segundo, sacrificando comodidades para darle la mejor educación. «¿Dónde me equivoqué, hijo mío?», susurró a la fotografía. El amanecer la encontró ya despierta, vistiendo su mejor ropa, un vestido sencillo pero elegante que había traído en su escasa maleta, un rebozo de seda que Emiliano le había regalado en su último aniversario, y el collar de perlas que había sido de su madre. Aunque abandonada en una casa semiderruida, se enfrentaría a su nieta con la dignidad intacta. A media mañana, el sonido de vehículos aproximándose anunció la llegada de los visitantes. Desde la ventana de su habitación, Esperanza identificó el auto de Joaquín, seguido por una camioneta de lujo con placas extranjeras. «Ya están aquí», anunció a Héctor y Miguel, que esperaban en el pasillo. Los tres intercambiaron miradas de determinación. El momento de la verdad había llegado. «Recuerda, deja que ellos hablen primero», aconsejó Héctor. «Necesitamos que expongan sus intenciones antes de intervenir». Esperanza asintió, sintiendo una extraña calma. Tras días de incertidumbre y abandono, estaba lista para recuperar no solo su propiedad, sino también su dignidad. El portón principal de las jacarandas se abrió para recibir a los visitantes. Esperanza, sentada discretamente en la mecedora del corredor lateral, podía observar sin ser vista. Su corazón latía con fuerza mientras veía a Marisol descender del automóvil, elegantemente vestida, y con una seguridad que contrastaba con la última vez que la había dejado abandonada. A su lado, Joaquín lucía un traje caro, que Esperanza no le había visto antes. De la camioneta de lujo bajaron un hombre y una mujer de mediana edad, evidentemente los compradores extranjeros. Ella rubia y bronceada, él canoso, y con el porte de quien está acostumbrado a cerrar negocios importantes. «Bienvenidos a las jacarandas», saludó Marisol, haciendo un gesto amplio hacia la fachada de la hacienda. «Como les mencioné, la propiedad necesita renovaciones, pero el potencial es extraordinario». Esperanza contuvo la respiración. Escuchar a su nieta hablar de la hacienda como si fuera suya le provocó una punzada de dolor que no había anticipado. «Remember what you said about the original architecture, honey», comentó la mujer extranjera a su esposo. «It's exactly what we're looking for». «Marisol, you were right. This place has tremendous potential», respondió el hombre, recorriendo con la mirada la fachada colonial. «Let's see the interior». Joaquín abrió la puerta principal y el grupo ingresó a la hacienda. Siguiendo el plan, Héctor y Miguel permanecían ocultos en una de las habitaciones laterales, esperando el momento preciso para intervenir. Esperanza se levantó lentamente y se dirigió hacia la sala principal por el corredor exterior, evitando ser vista. A través de la ventana, podía escuchar claramente la conversación. «Esta hacienda ha pertenecido a mi familia por generaciones», explicaba Marisol con una desenvoltura que sorprendió a Esperanza. «Mi abuela,
que recientemente tuvo que ser internada en un asilo especializado debido a problemas de salud, me pidió que me encargara de la venta. La mentira, pronunciada con tal naturalidad, fue como una bofetada para Esperanza. ¿Un asilo especializado? Así que ese era el destino que Marisol había planeado para ella después de vender todas sus propiedades. Tenemos los documentos listos para la transferencia, intervino Joaquín extrayendo una carpeta de su maletín. Como les explicamos, estamos dispuestos a cerrar la venta hoy mismo si el precio es adecuado. Desde su posición, Esperanza vio a Joaquín desplegar varios documentos sobre la mesa. Reconoció entre ellos lo que parecía ser una copia falsificada de las escrituras originales. "We've already discussed the price, and we're comfortable with it", respondió el hombre extranjero. "Our bank can wire the funds today if all documentation is in order". Marisol sonrió complacida, intercambiando una mirada cómplice con Joaquín. Como pueden ver, la propiedad incluye no solo la casona, sino también 25 hectáreas de terreno. Continuó, señalando por la ventana. Perfecto para el resort exclusivo que planean construir. Esperanza sintió que era el momento de actuar. Con el corazón martilleando en su pecho, pero con la dignidad intacta, entró en la sala. «Buenos días a todos», saludó con voz serena. El efecto fue inmediato. Marisol se quedó paralizada, con el rostro repentinamente pálido. Joaquín dejó caer la pluma con la que estaba señalando un documento. «¡Abuela!», exclamó Marisol recuperando parcialmente la compostura. «¿Qué haces?». «¿Cómo llegaste aquí?». La pareja extranjera miraba confundida la escena, percibiendo claramente que algo no encajaba. «Vivo aquí, mijita», respondió Esperanza con una calma que sorprendió incluso a ella misma. «Es difícil abandonar un lugar cuando te pertenece». Marisol forzó una sonrisa nerviosa, dirigiéndose rápidamente a los compradores. «Les presento a mi abuela, Esperanza. Como les mencioné, su salud ha estado delicada y debería estar en reposo». «Abuela, estos son los señores Thompson, viejos amigos de la familia que están interesados en la hacienda». Esperanza se acercó con pasos lentos pero seguros, extendiendo su mano hacia los extranjeros. «Mucho gusto. Soy Esperanza Galindo, viuda de Montero, la legítima propietaria de las jacarandas». Los Thompson estrecharon su mano, visiblemente desconcertados por el giro que estaba tomando la situación. «I thought your grandmother was in a nursing home», preguntó la señora Thompson a Marisol. Antes de que Marisol pudiera responder, Héctor y Miguel emergieron de la habitación contigua. «Buenos días», saludó Héctor con formalidad. «Soy el licenciado Héctor Valdivia, abogado y notario retirado. Y este joven es el profesor Miguel Tzintzún, catedrático de Derecho. Estamos aquí como representantes legales de doña Esperanza». El rostro de Joaquín se contorsionó en una mezcla de rabia y pánico. Marisol, por su parte, intentaba mantener una apariencia de control, aunque el temblor en sus manos la delataba. «Abuela, no sé qué te han dicho estos señores, pero esto es un malentendido», intentó explicar, acercándose a Esperanza. «Venimos precisamente a resolver tu situación. Los señores Thompson quieren ayudarnos a...». «Marisol», interrumpió Esperanza con firmeza, «no sigas mintiendo. Sé perfectamente lo que has estado haciendo con mis cuentas bancarias, con mis propiedades, y lo que planeabas hacer conmigo». Los Thompson intercambiaron miradas incómodas. El señor Thompson carraspeó antes de hablar. «I think there's been a misunderstanding here. We were told this property was legitimately for sale». «Y lo está», se apresuró a responder Joaquín. «Tenemos los documentos que prueban». «Documentos falsificados», intervino Héctor acercándose a la mesa. «Permítanme mostrarles las escrituras originales, firmadas hace 40 años y completamente vigentes». Héctor desplegó los documentos legítimos junto a los que Joaquín había presentado. La diferencia era evidente incluso para ojos no expertos. «These signatures don't match», comentó el señor Thompson, examinando ambos documentos. Marisol, viendo que la situación se descontrolaba, cambió de estrategia. Su rostro se transformó, abandonando la fingida preocupación por una expresión dura que Esperanza nunca había visto. «¿Qué pretendes, abuela?», espetó con frialdad. «¿Arruinar la única oportunidad que tenemos de salir adelante? Joaquín está endeudado hasta el cuello. Necesitamos este dinero». La crudeza de la confesión dejó a todos momentáneamente sin palabras. Esperanza sintió cómo se le encogía el corazón.
No era solo codicia, era desesperación lo que movía a su nieta. Marisol, pudiste habérmelo dicho, respondió con tristeza. Siempre te he apoyado en todo. ¿Y qué ibas a hacer?, replicó la joven con amargura. Darme tus ahorros de jubilada. Necesitamos millones, no migajas. Joaquín, viendo que la situación era insostenible, decidió abandonar las pretensiones. Los papeles son falsos, es cierto, admitió, sorprendiendo a todos, incluida Marisol. Estamos desesperados. Debo $500,000 a personas peligrosas. Si no pagamos... ¡Cállate, imbécil!, gritó Marisol, furiosa por la confesión de su marido. Los Thompson, claramente incómodos con el giro de los acontecimientos, comenzaron a retroceder hacia la puerta. I think we should leave now, dijo el señor Thompson. We're not interested in being part of any illegal transaction. Miguel los acompañó cortésmente hacia la salida, explicándoles brevemente la situación mientras se alejaban. En la sala, el aire parecía haberse vuelto denso y asfixiante. Marisol fulminaba con la mirada a Esperanza, como si ella fuera la causante de todos sus problemas. ¿Estás satisfecha ahora?, recriminó con veneno en la voz. Has arruinado nuestra última oportunidad. Esperanza sostuvo la mirada de su nieta. Esta mujer amargada y desesperada parecía una extraña, tan diferente de la niña que había criado con amor. Lo que has hecho es ilegal, Marisol, intervino Héctor. Falsificación de documentos, intento de fraude, abandono de persona mayor. Son delitos graves. ¿Y qué piensas hacer?, desafió Joaquín, recuperando algo de arrogancia. ¿Denunciarnos? ¿Mandar a la cárcel a tu propia nieta? Antes de que Héctor pudiera responder, Esperanza levantó una mano para silenciarlo. No presentaré cargos con una condición, dijo con una calma que contrastaba con el caos emocional de la escena. Que devuelvan cada centavo que han tomado de mis cuentas y que nunca más intenten apoderarse de mis propiedades. Marisol soltó una risa amarga. ¿Y de dónde crees que sacaremos ese dinero? Ya no existe, abuela. Lo usamos para pagar parte de las deudas, para mantener nuestro estilo de vida. El estilo de vida que nunca se ganaron honradamente, comentó Héctor con severidad. La tensión en la sala era palpable. Miguel regresó tras despedir a los Thompson, cerrando suavemente la puerta tras él. Esperanza observó detenidamente a su nieta. A pesar del dolor de la traición, aún podía ver en ella a la niña huérfana que había consolado tantas noches. Sabía que necesitaba tomar una decisión que equilibrara la justicia con la compasión. Tengo una propuesta, dijo finalmente. Una forma de resolver esto sin que vayan a la cárcel, pero también sin permitir que se salgan con la suya. Todos los ojos se fijaron en ella. Marisol, a pesar de su enojo, mostró un destello de esperanza ante la posibilidad de eludir las consecuencias legales. Las jacarandas necesitan renovación, continuó Esperanza. Ustedes necesitan un lugar donde vivir y trabajar para pagar sus deudas. Mi propuesta es esta. Vivirán aquí, restaurarán la hacienda bajo mi supervisión y la convertirán en un hogar para ancianos de escasos recursos. Trabajarán en ella durante 2 años como compensación por lo que han hecho. La propuesta cayó como una piedra en la habitación. Joaquín miró a Esperanza como si hubiera perdido la razón. ¿Pretendes que nos convirtamos en tus sirvientes?, escupió con desdén. No, pretendo darles una oportunidad de redimirse, respondió Esperanza con firmeza, y de aprender el valor del trabajo honesto y el respeto por los mayores. Marisol permanecía en silencio, su mirada fija en el suelo. Por primera vez desde el inicio del confrontamiento, parecía estar realmente reflexionando. ¿Y si nos negamos?, preguntó finalmente, levantando la vista hacia su abuela. Entonces, intervino Héctor con tono profesional. Procederemos legalmente. Con las pruebas que tenemos, ambos enfrentarán seguramente varios años en prisión. Un silencio tenso se instaló en la sala. A través de la ventana, Esperanza observó las jacarandas que había plantado con Emiliano, ahora majestuosas tras décadas de crecimiento. Pensó en cuánto habían sobrevivido esos árboles, sequías, tormentas, abandono, y sin embargo, ahí seguían, resistentes y dignos. Tienen hasta mañana para decidir, concluyó, dirigiéndose hacia la puerta con la espalda recta y la cabeza alta. Miguel los acompañará a la salida. Mientras los pasos de Marisol y Joaquín se alejaban por el corredor, seguidos por Miguel,
Héctor se acercó a Esperanza y colocó una mano en su hombro. ¿Estás segura de esto, Esperanza? ¿Darles una segunda oportunidad después de lo que intentaron hacerte? Esperanza contempló el retrato de su difunto esposo que colgaba en la pared, cubierto por años de polvo pero aún visible. No lo hago solo por ellos, Héctor, respondió con una sonrisa cansada. Lo hago por mí. La venganza es una carga demasiado pesada para mis viejos hombros. A través de la ventana, vio cómo el automóvil de Joaquín se alejaba por el camino de terracería, levantando una nube de polvo que parecía llevarse consigo la pesadilla de los últimos días. La hacienda, su hacienda, se sumió nuevamente en el silencio. Pero este silencio ya no le parecía opresivo, sino cargado de posibilidades. La semana siguiente a la confrontación transcurrió en un silencio expectante. Esperanza, junto con Héctor, Miguel y Remedios, continuaron mejorando las condiciones básicas de la hacienda mientras esperaban la respuesta de Marisol y Joaquín. ¿Crees que aceptarán tu propuesta?, preguntó Héctor mientras compartían un café matutino en el corredor principal, ahora libre de escombros gracias al trabajo constante de Miguel y algunos jóvenes de la comunidad purépecha. No tienen muchas opciones, respondió Esperanza observando cómo las nubes se deslizaban sobre las montañas. Si lo que Joaquín dijo es cierto, sus deudas son con gente peligrosa. La cárcel podría ser su salvación. La mañana del 8º día, el sonido de un motor alertó a todos. Un automóvil se acercaba por el camino principal, levantando una estela de polvo. Esperanza reconoció el vehículo de Joaquín. «Han vuelto», anunció con una mezcla de alivio y aprensión. Marisol y Joaquín descendieron del auto con expresiones sombrías. Ella llevaba una maleta pequeña, él cargaba 2 cajas. No parecían los mismos que habían intentado vender la propiedad días atrás. La elegancia forzada había dado paso a una apariencia más modesta y abatida. «Abuela», comenzó Marisol con voz tensa pero controlada, «hemos decidido aceptar tu propuesta». Joaquín asintió en silencio, evitando el contacto visual. «Por favor, pasen», invitó Esperanza, guiándolos hacia la sala donde Héctor y Miguel esperaban. El ambiente estaba cargado de tensión mientras se sentaban alrededor de la mesa donde días antes habían intentado concretar la venta fraudulenta. Héctor, siempre preparado, sacó unos documentos de su maletín. «He redactado un acuerdo que establece las condiciones», explicó, ajustándose las gafas. 2 años trabajando en la rehabilitación de las jacarandas y su conversión en una casa de reposo para ancianos sin recursos. Vivirán aquí y se encargarán de la administración bajo supervisión. Joaquín revisó el documento, su ceño frunciéndose ante ciertos puntos. «¿Y después de los 2 años?», preguntó, finalmente enfrentando la mirada de Esperanza. «Si cumplen satisfactoriamente, quedará cancelada la deuda moral», respondió ella. «No presentaremos cargos y podrán continuar administrando el lugar si así lo desean, con un salario justo». «¿Por qué haces esto?», interrumpió Marisol, con un destello de la antigua arrogancia. «Después de lo que intentamos hacerte, podrías enviarnos a la cárcel. ¿Es algún tipo de venganza elaborada?». Esperanza sostuvo la mirada de su nieta, recordando a la niña pequeña y asustada que había llegado a su casa tras perder a sus padres. «Lo hago porque aún recuerdo a la Marisol que lloraba cuando los pajaritos caían del nido», respondió con voz suave. «Porque creo que todavía queda algo de esa niña en ti, debajo de toda esa amargura y desesperación». El comentario pareció desestabilizar a Marisol. Sus ojos se humedecieron brevemente antes de que apartara la mirada. «Firmaremos», murmuró Joaquín, tomando la pluma que Héctor le ofrecía. La ceremonia de las firmas fue breve y solemne. Al terminar, Miguel propuso mostrarles las habitaciones que habían estado acondicionando para ellos. Esperanza los dejó ir, necesitando un momento a solas para procesar lo ocurrido. En el corredor trasero, contemplando los terrenos que se extendían hasta las montañas, Remedios la encontró minutos después. «¿Estás segura de esto, doña?», preguntó con evidente preocupación. «Tenerlos cerca después de lo que intentaron hacerle. La familia no se elige, Remedios», respondió Esperanza con una sonrisa cansada. «Se ama a pesar de sus defectos. O se intenta, al menos. Los primeros días de convivencia resultaron incómodos y tensos».
Marisol y Joaquín realizaban las tareas asignadas con resentimiento apenas disimulado. Limpiaban habitaciones, reparaban desperfectos menores y ayudaban a Remedios con la cocina, todo bajo la atenta mirada de Héctor, quien había decidido quedarse temporalmente para supervisar la implementación del acuerdo. Una tarde, mientras Esperanza abordaba en el corredor, escuchó una discusión acalorada proveniente de la habitación que ocupaban Marisol y Joaquín. No podía distinguir las palabras, pero el tono revelaba una profunda crisis entre la pareja. Minutos después, Joaquín salió furioso de la hacienda, subió a su automóvil y se marchó levantando polvo a su paso. Marisol apareció en el corredor poco después, con los ojos enrojecidos pero la compostura intacta. Joaquín necesitaba ir al pueblo, explicó brevemente ante la mirada interrogante de su abuela. Esperanza asintió sin presionar. Esa noche, cuando Joaquín no regresó para la cena, el silencio en la mesa resultó más elocuente que cualquier explicación. 3 días pasaron sin noticias de Joaquín. Marisol continuaba con sus tareas, ahora con una dedicación casi obsesiva que preocupaba a Esperanza. La vio fregando el mismo rincón durante 1 hora, como si pudiera borrar sus problemas con agua y jabón. Al 4.º día, mientras desayunaban, el sonido de un vehículo oficial alertó a todos. Héctor se asomó por la ventana. «Es la policía estatal», anunció con gravedad. 2 oficiales descendieron del vehículo. Tras los saludos formales, pidieron hablar con Marisol en privado. La joven, visiblemente pálida, los acompañó a la sala. Esperanza y Héctor intercambiaron miradas preocupadas, pero respetaron la privacidad solicitada. Media hora después, los oficiales se marcharon. Marisol permaneció en la sala, inmóvil como una estatua. Cuando Esperanza entró, la encontró con la mirada perdida en la nada, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Joaquín está muerto», anunció con voz plana, carente de emoción. Intentó huir a Guatemala. Los hombres a quienes debía dinero lo alcanzaron en Chiapas. El impacto de la noticia cayó como una losa sobre la hacienda. A pesar de todo lo ocurrido, nadie había deseado un final así para Joaquín. «Lo siento, mijita», susurró Esperanza, sentándose junto a su nieta y tomando sus manos entre las suyas. Para su sorpresa, Marisol no rechazó el contacto. Por primera vez desde su reencuentro, permitió que su abuela la consolara. «Todo es mi culpa», murmuró entre sollozos. «Yo lo presioné para que buscara formas rápidas de ganar dinero. Yo quería la vida de lujos que veía en mis amigas. Nunca teníamos suficiente». Esperanza la abrazó en silencio, dejando que el torrente de culpa y dolor fluyera libremente. No era momento para juicios ni reproches. Los días siguientes fueron de duelo. El cuerpo de Joaquín fue repatriado y enterrado en el cementerio municipal de Pátzcuaro. Pocos asistieron al funeral: Marisol, Esperanza, Héctor, Miguel y Remedios. La ausencia de otros dolientes reveló el aislamiento en que la pareja había vivido, persiguiendo una ilusión de riqueza que los había alejado de lazos genuinos. Tras el funeral, Marisol pareció transformarse. La tragedia había quebrado algo dentro de ella, pero también había abierto una grieta por donde se vislumbraba a la niña que Esperanza recordaba. Una mañana, mientras Esperanza desayunaba sola en la cocina, Marisol se sentó frente a ella con una determinación renovada en su mirada. «Quiero cumplir con el acuerdo, abuela», dijo con voz firme. «No por obligación ni para evitar la cárcel, sino porque necesito hacer algo bueno con mi vida. Necesito reparar el daño que he causado». Esperanza estudió el rostro de su nieta, buscando señales de manipulación, pero solo encontró sinceridad y dolor. «Será un camino difícil», advirtió. «Lo sé», respondió Marisol, «pero no tengo nada mejor que hacer con mi vida ahora mismo». Con un asentimiento, sellaron un pacto tácito de reconstrucción, no solo de la hacienda, sino también de su relación fragmentada. 2 semanas después de la tragedia, la hacienda comenzaba a mostrar signos de renacimiento. Miguel había contactado a jóvenes arquitectos de la universidad dispuestos a colaborar pro bono en el proyecto de restauración. Remedios organizó un tequio, una forma tradicional purépecha de trabajo comunitario, y varios habitantes del pueblo vinieron a ayudar con las reparaciones más urgentes. Marisol, para sorpresa de todos, se entregó completamente al proyecto. Su experiencia en administración,
Resultó valiosa para organizar equipos y gestionar recursos. Por las tardes, cuando los voluntarios se marchaban, Esperanza la encontraba a menudo contemplando el atardecer desde el corredor, con una expresión reflexiva que revelaba una batalla interna entre quien había sido y quien podría llegar a ser. ¿En qué piensas?, preguntó Esperanza una tarde sentándose junto a ella. Marisol permaneció en silencio unos instantes antes de responder. En todo lo que perdí persiguiendo cosas que no necesitaba, dijo finalmente. En cómo traicioné a la única persona que siempre estuvo ahí para mí. Esperanza tomó su mano, notando los callos recién formados por el trabajo físico, tan diferentes de las manos cuidadas de la Marisol que había llegado a la hacienda semanas atrás. Nunca es tarde para encontrar el camino de regreso a casa, respondió con sencillez. Esa noche, mientras revisaban los planos preliminares para la casa de reposo, Marisol hizo una pregunta que llevaba semanas rondando su mente. ¿Por qué nunca hablaste de esta hacienda? ¿Por qué la mantuviste en secreto todos estos años? Esperanza suspiró, dejando que los recuerdos fluyeran libremente. Tu abuelo Emiliano y yo compramos las jacarandas como un seguro para tiempos difíciles, explicó. Habíamos vivido la devaluación del peso, crisis económicas. Queríamos un patrimonio sólido que nadie pudiera quitarnos. Una inversión a largo plazo para las futuras generaciones. Hizo una pausa, sus ojos perdiéndose en las fotografías viejas que ahora adornaban nuevamente las paredes. Después del accidente de tus padres, consideramos venderla para darte mejores oportunidades. Pero Emiliano insistió en conservarla. Algún día será suya, decía, cuando sea lo suficientemente madura para valorarla. La ironía de la situación no escapó a ninguna de las dos. Marisol bajó la mirada, avergonzada por cómo había intentado disponer de aquello que estaba destinado a ser su legado. Creo que por fin estoy empezando a valorarla, murmuró, recorriendo con los dedos los contornos del plano. No por lo que vale en dinero, sino por lo que representa. Esperanza asintió, percibiendo en aquellas palabras el primer paso genuino hacia la reconciliación que ambas necesitaban. 3 meses después de la muerte de Joaquín, las jacarandas había comenzado a transformarse. El techo principal estaba reparado. Las habitaciones del ala este habían sido completamente renovadas. Y un pequeño jardín medicinal, iniciativa de Remedios, florecía en el patio central. Sin embargo, la mañana en que Héctor llegó con noticias sobre las finanzas, la frágil esperanza que habían construido se tambaleó peligrosamente. Es peor de lo que imaginábamos, explicó, extendiendo documentos sobre la mesa del comedor. Las deudas de Joaquín no murieron con él. Los prestamistas ahora reclaman a Marisol como heredera de las obligaciones. Esperanza observó a su nieta, quien recibió la noticia con una calma sorprendente. Ya lo sospechaba, confesó Marisol. He recibido llamadas amenazantes, por eso he trabajado día y noche en este proyecto, para tener algo que ofrecer cuando vinieran por mí. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó Esperanza, dolida por el silencio de su nieta. No quería preocuparte, respondió Marisol con una sonrisa triste. Ya te he causado suficientes problemas. Este intercambio marcó el punto más bajo de su relación reconstruida. Marisol, consumida por la ansiedad, comenzó a sufrir insomnio. Esperanza la encontraba frecuentemente en la madrugada, revisando planos o trabajando obsesivamente en alguna reparación. Sus ojos hundidos y su palidez delataban un estado de agotamiento peligroso. Una noche, durante una tormenta particularmente violenta, Esperanza despertó al escuchar ruidos en el tejado recién reparado. Al asomarse por la ventana, distinguió la silueta de Marisol bajo la lluvia torrencial, intentando asegurar unas tejas que el viento amenazaba con arrancar. «¡Marisol!», gritó Esperanza desde la ventana. «¡Baja de ahí inmediatamente!». La joven parecía no escucharla, absorta en su desesperada tarea. Esperanza, con el corazón acelerado, despertó a Miguel, quien dormía en una habitación cercana. El joven profesor corrió bajo la lluvia y logró convencer a Marisol de descender. Empapada y temblorosa, Marisol se derrumbó en la cocina mientras Remedios preparaba té caliente. «Si algo le pasa a la hacienda ahora, todo habrá sido en vano», murmuró entre sollozos. «No tendré nada que ofrecer a cambio de mi vida».
Aquella confesión desesperada reveló la magnitud del miedo que la consumía. No era solo la culpa o el arrepentimiento lo que la impulsaba a trabajar incansablemente. Era el terror puro. Esa misma noche, Esperanza tomó una decisión. Después de asegurarse que Marisol dormía, se reunió con Héctor y Miguel en la biblioteca. «Necesito vender uno de mis apartamentos en Guanajuato», anunció con determinación. «Usaremos el dinero para saldar las deudas de Joaquín». «Esperanza, no tienes por qué hacerlo», protestó Héctor. «Después de lo que intentaron hacerte, no lo hago por ella», interrumpió Esperanza con firmeza. «Lo hago por mí. No podré vivir en paz sabiendo que mi nieta está en peligro». Miguel asintió comprensivamente. «Puedo contactar a las autoridades», sugirió. «Si Marisol denuncia a estos prestamistas, son personas peligrosas», respondió Esperanza. «Ya vimos lo que le pasó a Joaquín. No arriesgaré a mi nieta». La decisión estaba tomada. Al amanecer, Héctor partió hacia Guanajuato para gestionar la venta. Esperanza, agotada por la tensión de la noche, se quedó dormida en el sillón de la biblioteca. La despertó la voz quebrada de Marisol. «¿Por qué lo haces?», preguntó, sosteniendo los documentos que Esperanza había firmado. «¿Por qué sigues sacrificándote por mí después de todo lo que te hice?». Esperanza se incorporó lentamente, observando a su nieta como si la viera realmente por primera vez en mucho tiempo. «Porque eres lo único que me queda en este mundo», respondió con sencillez. «Y porque sé que bajo toda esa desesperación, sigue existiendo la niña que crié». Marisol se derrumbó de rodillas frente a su abuela, abrazándose a su cintura como lo hacía cuando era pequeña y tenía pesadillas. «No merezco tu perdón», sollozó. «No merezco nada de esto». Esperanza acarició su cabello, como tantas veces lo había hecho en el pasado. «El perdón no se merece, mijita. Se ofrece, y a veces es tan necesario para quien perdona como para quien es perdonado». Aquel momento de vulnerabilidad compartida marcó un antes y un después. Por primera vez desde su reencuentro, ambas lloraron juntas. Marisol por la culpa y el arrepentimiento, Esperanza por el tiempo perdido y las heridas que nunca sanarían completamente. Ninguna sabía entonces que, mientras ellas encontraban el camino de regreso, la una hacia la otra, fuerzas externas se preparaban para poner a prueba su renovada unión de formas que ninguna podía anticipar. La venta del apartamento en Guanajuato resultó más complicada de lo previsto. El mercado inmobiliario atravesaba un momento difícil y los compradores potenciales ofrecían cantidades muy por debajo del valor real. «Necesitamos una solución alternativa», declaró Héctor durante una reunión improvisada en la biblioteca de las Jacarandas. El dinero de la venta podría no ser suficiente y tardaría demasiado. El ambiente era tenso. Marisol, visiblemente más delgada por el estrés de las últimas semanas, permanecía inusualmente silenciosa. El peso de haber arrastrado a su abuela a esta situación parecía aplastarla. Fue Miguel quien propuso una alternativa inesperada. La universidad está buscando un espacio rural para su programa de estudios ambientales, explicó. Necesitan instalaciones para estudiantes y profesores que realicen investigaciones de campo. Podríamos ofrecer parte de los terrenos de las Jacarandas. La propuesta generó un debate inmediato. Esperanza consideraba la posibilidad con interés, mientras Marisol se mostraba reticente. «Sería compartir la propiedad con extraños», objetó. «Sería asegurar un ingreso estable y legítimo», corrigió Esperanza. «Algo que la Hacienda no ha tenido en décadas». Remedios, que había permanecido callada, intervino con timidez. «En mi comunidad, cuando alguien tiene problemas, todos contribuyen con lo que pueden», comentó. «Los jóvenes de la universidad podrían ayudar con la restauración a cambio del espacio». La sabiduría de la propuesta resultó innegable. Tras largos debates, acordaron ofrecer 5 hectáreas y el uso compartido del manantial a cambio de un pago inicial que ayudaría a resolver las deudas más urgentes. La universidad también se comprometería a aportar mano de obra especializada para la restauración. «Es una solución que beneficia a todos», concluyó Héctor, «y es completamente legal y transparente». 2 días después, mientras esperaban la respuesta oficial de la universidad, un visitante inesperado llegó a las Jacarandas. Un hombre de mediana edad, con traje impecable y mirada penetrante, solicitó hablar con Marisol. Su nombre era Javier Saldívar,
y se presentó como socio de negocios del difunto Joaquín. Esperanza insistió en estar presente durante la conversación, instalándose firmemente junto a su nieta en la sala principal. Miguel permaneció estratégicamente cerca, en el corredor. «Lamento su pérdida, señora», comenzó Saldívar con una cortesía que no alcanzaba sus ojos. «Sin embargo, los negocios deben continuar. Su esposo dejó asuntos pendientes que requieren resolución inmediata. La amenaza velada era evidente. Marisol, para sorpresa de Esperanza, mantuvo la compostura. «Estamos al tanto de la situación», respondió con voz firme, «y estamos reuniendo los recursos para saldar la deuda». Saldívar sonrió sin alegría. «Me complace escucharlo. Desafortunadamente, el tiempo es un lujo que ya no tenemos. Mis socios esperan una resolución en 48 horas. «Eso es imposible», intervino Esperanza. «Estamos finalizando negociaciones que requieren al menos una semana». La mirada que Saldívar dirigió a la anciana estaba cargada de desdén. «Con todo respeto, señora, este asunto no le concierne. Todo lo que afecta a mi nieta me concierne», replicó Esperanza, irguiéndose en toda su dignidad. «Y esta hacienda, donde usted está sentido sin haber sido propiamente invitado, es mía». El hombre pareció reconsiderar su posición al comprender que la anciana no era una figura decorativa, sino alguien con autoridad. Tras un tenso silencio, suavizó ligeramente su tono. «3 días, ni uno más. De lo contrario, me veré obligado a tomar medidas menos convencionales». Tras su partida, Marisol se derrumbó en el sofá. «Es uno de los principales prestamistas», explicó con voz temblorosa. «Los rumores dicen que tiene conexiones con gente muy peligrosa en la frontera. Si no pagamos...» Miguel, que había escuchado la conversación desde el corredor, entró con expresión decidida. «Voy a llamar ahora mismo al rector. No podemos esperar más por la respuesta oficial». La siguiente jornada transcurrió en un frenesí de actividad. Mientras Miguel presionaba a sus contactos en la universidad para acelerar el acuerdo, Héctor movilizaba a un notario amigo para tener los documentos listos. Remedios, consciente de la gravedad de la situación, organizó discretamente a varios hombres de su comunidad para que vigilaran los alrededores de la hacienda. Aquella noche, Esperanza encontró a Marisol en el balcón de la habitación principal, contemplando la luna que iluminaba los terrenos de las jacarandas. Se unió a ella en silencio, respetando su necesidad de introspección. «Siempre quise más», confesó finalmente Marisol, sin apartar la mirada del horizonte. «Más de lo que teníamos, más de lo que me dabas». Joaquín alimentó esa ambición, pero la semilla ya estaba en mí. Esperanza asintió, reconociendo la honestidad brutal en las palabras de su nieta. «Todos llevamos semillas diferentes dentro», respondió. «Algunas crecen más que otras dependiendo de cómo las regamos. ¿Crees que pueda cambiar realmente?», preguntó Marisol volviéndose hacia su abuela con una vulnerabilidad que recordaba a la niña que había sido. «¿O esto es solo miedo temporal que pasará cuando la crisis termine?». La pregunta quedó suspendida entre ellas como un puente frágil pero necesario. Esperanza tomó las manos de su nieta entre las suyas, notando las ampollas y callosidades recién formadas por el trabajo físico. «El cambio verdadero», respondió con suavidad, «no viene de grandes declaraciones, sino de pequeñas decisiones diarias. Estas manos me dicen más sobre tu transformación que cualquier promesa». La mañana siguiente trajo la noticia que esperaban. La universidad aceptaba el acuerdo y ofrecía un adelanto significativo para cerrar el trato. No cubriría la totalidad de la deuda de Joaquín, pero combinado con lo que Héctor había logrado reunir de las cuentas recuperadas, podría ser suficiente para negociar. «Saldívar vendrá esta tarde», recordó Marisol mientras revisaban los documentos. «No sabemos si aceptará un pago parcial». «Lo hará», afirmó Miguel con inesperada firmeza. «He estado investigando. Su reputación es importante para él. Es un empresario con fachada legítima. Le interesa más recuperar el dinero sin escándalos que crear problemas». La tarde llegó con una calma tensa. Cuando el automóvil de Saldívar apareció en el camino principal, todos ocuparon sus posiciones acordadas. Esperanza y Héctor recibirían al visitante, mientras Marisol esperaría en la biblioteca con los documentos y el dinero, acompañada por Miguel. La negociación fue tensa pero sorprendentemente breve. Saldívar, tras verificar el dinero y comprender que el resto provenía de un acuerdo con una institución respetable como la universidad,
Aceptó los términos con una frialdad profesional. «Esto salda la deuda principal», declaró firmando un finiquito que Héctor había preparado. «Los intereses quedan condonados como gesto de buena voluntad hacia la señora viuda». Esperanza no se dejó engañar por la repentina generosidad. Era evidente que Saldívar valoraba la conclusión discreta del asunto por encima de la cantidad completa. Cuando el hombre finalmente se marchó, una sensación de alivio recorrió las jacarandas como una brisa fresca después de la tormenta. «Se acabó», murmuró Marisol, dejándose caer en una silla. Realmente se acabó. Pero Esperanza, con la sabiduría de sus 84 años, sabía que nada realmente terminaba. Cada final era simplemente el comienzo de algo nuevo. Y lo que comenzaba ahora para las jacarandas, y para ella y Marisol, era una oportunidad que pocas veces la vida concede. La posibilidad de reconstruir desde los cimientos no solo una propiedad, sino también una relación que parecía irremediablemente perdida. La llegada del equipo de la universidad transformó las jacarandas. Estudiantes de arquitectura, agronomía y biología recorrían los terrenos, tomando muestras, realizando mediciones y elaborando planes de restauración ecológica. El convenio había resultado más beneficioso de lo esperado. No solo habían recibido el adelanto económico, sino también la energía y conocimientos de jóvenes entusiastas. 6 meses después de la visita de Saldívar, la hacienda era irreconocible. El ala oeste había sido completamente restaurada para albergar estudiantes e investigadores, mientras que el sector este se preparaba para convertirse en la casa de reposo según el plan original. Para Esperanza, sin embargo, la transformación más significativa no estaba en las paredes reconstruidas o los jardines renacientes, sino en Marisol. Su nieta había asumido la coordinación entre el proyecto universitario y la casa de reposo con una dedicación que sorprendió a todos. Aquella mañana de noviembre, mientras supervisaban la instalación de paneles solares, una donación de la Facultad de Ingeniería, Esperanza notó algo diferente en su nieta. La tensión que había caracterizado su rostro durante meses había dado paso a una serenidad que le recordaba a la niña que había sido. «El director del asilo municipal de Pátzcuaro me llamó ayer», comentó Marisol mientras revisaban los planos en la mesa del jardín. «Tienen 3 ancianos sin familia que necesitan un hogar cuando abramos nuestras puertas». Nuestras puertas. El posesivo no pasó desapercibido para Esperanza. Era la primera vez que Marisol se refería al proyecto como algo propio, no como una obligación impuesta. «También recibí una propuesta interesante», continuó Marisol con cierta vacilación. «La directora del programa social de la universidad sugiere que implementemos talleres donde los ancianos enseñen oficios tradicionales a los estudiantes. Artesanías, gastronomía, herbolaria». Los ojos de Esperanza se iluminaron ante la idea. «Un intercambio intergeneracional», asintió con entusiasmo. «Ellos obtienen conocimientos ancestrales y nuestros residentes se sienten valorados y útiles». La conexión entre ambas era ahora fluida, cómplice. Las cicatrices de la traición seguían ahí, pero ya no sangraban. Habían encontrado un nuevo lenguaje para comunicarse, basado no en los lazos de obligación familiar, sino en el respeto mutuo y un propósito compartido. Esa tarde, mientras la actividad en la hacienda continuaba, Héctor llegó con noticias importantes. Su expresión era grave cuando solicitó hablar con ambas en privado. «Los Thompson han regresado a México», anunció una vez que estuvieron en la biblioteca. «Aparentemente siguen interesados en adquirir una propiedad en la región para su resort de lujo». Esperanza y Marisol intercambiaron miradas de preocupación. «¿Crees que intentarán volver a contactarnos?», preguntó Marisol. «Lo han hecho indirectamente», respondió Héctor, extrayendo un sobre de su maletín. «Enviaron esta carta a mi despacho en Morelia. Ofrecen $3 millones por las jacarandas, casi el triple del valor de mercado». El silencio que siguió estaba cargado de tensión. $3 millones transformarían completamente sus vidas. Podrían reconstruir su patrimonio, adquirir propiedades mejores, vivir sin preocupaciones económicas por el resto de sus días. Esperanza tomó la carta y la examinó cuidadosamente. Sus dedos acariciaron el papel costoso, sintiendo el peso de la decisión que representaba. «¿Qué opinas, Marisol?», preguntó finalmente, levantando la mirada hacia su nieta. La pregunta era más que una consulta de opinión, era una prueba.
la última prueba para determinar si la transformación de Marisol era genuina o simplemente una adaptación temporal a las circunstancias. Marisol tomó la carta de manos de su abuela y la sostuvo unos instantes. Sus ojos recorrieron las cifras, los términos legales, las promesas de una transacción discreta y conveniente. Luego, con un gesto que sorprendió a Héctor, la dobló cuidadosamente y la devolvió al sobre. Hace 6 meses, habría tomado este dinero sin dudarlo, confesó con voz tranquila. Habría visto solo los ceros, no lo que realmente vale este lugar. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, los estudiantes trabajaban junto a los hombres de la comunidad purépecha, plantando árboles nativos en lo que pronto sería un jardín botánico educativo. Pero ahora veo algo diferente cuando miro las jacarandas. Continuó. Veo posibilidades, no para hacernos ricas, sino para hacer algo significativo. Veo un legado real, no solo propiedades y dinero. Sus palabras resonaron en la biblioteca como una declaración de principios. Esperanza sintió que sus ojos se humedecían. La niña a quien había criado con tanto amor finalmente había emergido de entre las sombras de la ambición y el materialismo. Estoy de acuerdo, dijo simplemente Esperanza. Las jacarandas no están en venta, a ningún precio. Héctor sonrió, asintiendo con aprobación. Les comunicaré su decisión, respondió, guardando el sobre en su maletín. Aunque debo advertirles que personas como los Thompson no están acostumbradas a recibir negativas. Su advertencia resultó profética. 3 días después, mientras Esperanza supervisaba la renovación del huerto, un lujoso automóvil se detuvo frente a la hacienda. De él descendieron el señor Thompson y un hombre mexicano que no habían visto antes, quien se presentó como representante de una importante firma de desarrolladores turísticos. Doña Esperanza, saludó Thompson con una cortesía forzada. We were disappointed to hear about your decision. I hope you'll reconsider our offer. Esperanza los invitó a pasar al corredor principal, donde Marisol se unió a ellos. El representante mexicano, con impecable traje y sonrisa practicada, desplegó planos y renderizaciones de un complejo turístico que transformaría completamente las jacarandas. Pensamos conservar la fachada histórica, explicó en español para beneficio de todos. Pero el interior sería completamente renovado para ofrecer lujo y exclusividad. Sería el complejo más prestigioso de la región. Mientras hablaba, Esperanza notó cómo Thompson observaba los terrenos con una expresión calculadora. No veía la belleza natural, ni sentía la historia impregnada en cada rincón. Veía solo mercancía, oportunidad de negocio. We understand your sentimental attachment, intervino Thompson cuando el representante terminó su presentación. That's why we're prepared to increase our offer to $3.5 million. Esperanza y Marisol intercambiaron una mirada de entendimiento mutuo. No necesitaban palabras para comunicarse. Habían tomado su decisión mucho antes de esta visita. Le agradecemos su generosa oferta, señor Thompson, respondió Marisol con una firmeza serena. Pero como ya le comunicamos, las jacarandas no está en venta. El rostro del empresario se endureció. No estaba acostumbrado a que rechazaran su dinero, especialmente personas que evidentemente lo necesitaban. Perhaps you don't understand the opportunity here, insistió, su tono volviéndose ligeramente condescendiente. This property is deteriorating. Our investment would transform it into something spectacular. Fue Esperanza quien respondió esta vez, irguiéndose con toda la dignidad de sus años. Mi esposo y yo compramos las jacarandas hace 40 años con un propósito, declaró con voz clara y firme. No para acumular riqueza, sino para crear un legado. Hoy, gracias a circunstancias que usted no podría comprender, estamos finalmente cumpliendo ese propósito. Se levantó lentamente, señalando hacia el patio donde los estudiantes y ancianos purépechas trabajaban juntos en un vivero de plantas medicinales. Lo que usted ve como una propiedad en deterioro, nosotras lo vemos como un renacimiento. Continuó. Un lugar donde los jóvenes aprenden de los mayores, donde el conocimiento ancestral se preserva, y donde quienes han sido olvidados por la sociedad encuentran dignidad y propósito. El silencio que siguió a sus palabras tenía un peso especial. Thompson y el representante mexicano intercambiaron miradas incómodas. El mensaje era claro. No había cantidad de dinero que pudiera comprar la visión que Esperanza y Marisol habían construido juntas.
Cuando los visitantes finalmente se marcharon, visiblemente frustrados, Marisol tomó la mano de su abuela entre las suyas. «Estoy orgullosa de nosotras», dijo con una sonrisa genuina. «Por primera vez en mi vida, siento que estoy exactamente donde debo estar, haciendo exactamente lo que debo hacer». Esperanza apretó su mano en respuesta. El camino había sido doloroso, lleno de traiciones y momentos oscuros, pero las había conducido a este instante de claridad y propósito compartido. La prueba final había sido superada. Las jacarandas no era solo una propiedad, era el escenario donde dos mujeres, separadas por generaciones pero unidas por la sangre y ahora por la visión, habían encontrado finalmente un terreno común donde reconciliarse con su pasado y construir juntas un futuro significativo. El día de la inauguración oficial de Casa Esperanza amaneció despejado, como si el cielo michoacano quisiera celebrar también el renacimiento de las jacarandas. Un año había transcurrido desde la confrontación con los Thompson, un año de trabajo incansable y transformación profunda. La hacienda lucía irreconocible. El edificio principal había sido restaurado respetando su arquitectura original, pero adaptado para albergar cómodamente a 20 ancianos. El ala oeste funcionaba ya como centro de investigación universitario, mientras que los antiguos establos se habían convertido en talleres donde los residentes enseñarían oficios tradicionales a estudiantes y visitantes. La comunidad entera se había volcado en los preparativos para la ceremonia inaugural. Mesas largas con manteles bordados por mujeres purépechas se extendían bajo los árboles del jardín. El aroma de carnitas, mole y tamales impregnaba el aire, mezclándose con el perfume de las jacarandas en flor. «Nunca imaginé que este día llegaría», confesó Esperanza a Héctor mientras observaban los últimos preparativos desde el corredor. «Cuando Marisol me trajo aquí para abandonarme, pensé que era el final de mi historia». Héctor sonrió, apretando afectuosamente su mano. «Y resultó ser solo el principio de un nuevo capítulo», respondió. La celebración atrajo a personas de toda la región. Autoridades locales, académicos de la universidad, familias campesinas y, por supuesto, los primeros residentes de la casa de reposo. 8 ancianos que habían sido seleccionados entre quienes más necesitaban un hogar digno. Marisol se movía entre los invitados con una soltura y calidez que sorprendió incluso a Esperanza. La joven que había llegado a las jacarandas con intenciones de abandono y engaño se había transformado en una anfitriona comprometida y genuina. Cuando llegó el momento de los discursos oficiales, todos esperaban que fuera Esperanza quien tomara la palabra. Para sorpresa general, la anciana se levantó solo para ceder el micrófono a su nieta. «Este proyecto nació del corazón de Marisol», declaró con orgullo. «Es justo que sea ella quien comparta nuestra visión». Un murmullo de asombro recorrió la audiencia. Pocos conocían la historia completa de traición y redención que había precedido a este momento. Marisol, visiblemente emocionada, tomó el micrófono con manos temblorosas. «Hace un año», comenzó con voz quebrada, «vine a esta hacienda con las peores intenciones. Planeaba abandonar aquí a la mujer que me crió, que me dio todo sin pedir nada a cambio. Mi corazón estaba envenenado por la ambición y el materialismo». Un silencio absoluto cayó sobre los presentes. Nadie esperaba tal confesión pública. Esperanza observaba a su nieta con una mezcla de sorpresa y orgullo. «Pero las jacarandas tenía otros planes para mí», continuó Marisol, recuperando firmeza. «Esta tierra, que ha pertenecido a mi abuela por 40 años, me enseñó la lección más importante de mi vida, que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que podemos ofrecer a los demás». Sus palabras resonaban con una autenticidad imposible de fingir. Entre el público, varios ancianos asentían con lágrimas en los ojos. «Casa Esperanza no es solo un hogar para quienes han sido olvidados por la sociedad», prosiguió. «Es un centro donde su sabiduría y experiencia serán valoradas y transmitidas a las nuevas generaciones, donde el respeto por nuestros mayores se convertirá en la base para construir un futuro más humano». El aplauso espontáneo que siguió estremeció a Marisol, pero aún tenía algo importante que decir. Y nada de esto habría sido posible sin el perdón y la sabiduría de mi abuela, doña Esperanza Galindo. Ella me enseñó que incluso los errores más graves pueden transformarse en oportunidades
cuando existe voluntad genuina de cambio. Desde su asiento, Esperanza no pudo contener las lágrimas. El círculo se había cerrado. La nieta que había intentado despojarla de todo, ahora reconocía públicamente su error y celebraba la lección aprendida. La festividad continuó hasta el atardecer. Miguel y Remedios organizaron bailes tradicionales purépechas, mientras los nuevos residentes compartían historias y conocimientos con estudiantes fascinados por la sabiduría que emanaba de aquellos a quienes la sociedad suele invisibilizar. Cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, un automóvil desconocido se detuvo frente a la hacienda. Esperanza, que conversaba con algunos invitados, quedó paralizada al reconocer a los recién llegados. Los Thompson habían regresado, pero esta vez no venían solos. Les acompañaba un grupo de personas mayores elegantemente vestidas. Doña Esperanza, saludó Thompson con inesperado respeto. We read about your project in the newspaper and wanted to see it for ourselves. These are my parents and their friends from our retirement community in Texas. La sorpresa dio paso rápidamente a la cortesía. Esperanza y Marisol recibieron a los inesperados visitantes, mostrándoles las instalaciones y explicando la filosofía detrás del proyecto. My father was a builder too, comentó Thompson mientras observaban el huerto medicinal donde ancianos y estudiantes trabajaban juntos. He always said that the true value of a building wasn't in its price but in the purpose it served. Su tono había cambiado. Ya no era el empresario calculador obsesionado con adquirir la propiedad a cualquier precio, sino un hombre reflexivo que parecía estar revaluando sus prioridades. Antes de marcharse, su padre, un anciano de aspecto distinguido, se acercó a Esperanza. You've built something remarkable here, dijo con genuina admiración. Something money can't buy. My son needed to see that. Aquella noche, cuando los últimos invitados se habían marchado y las jacarandas se sumía en un merecido descanso, Esperanza encontró a Marisol en el antiguo despacho, observando una fotografía enmarcada de Emiliano. ¿Crees que estaría orgulloso?, preguntó la joven sin apartar la mirada del retrato de su abuelo. Esperanza se acercó, colocando suavemente una mano en el hombro de su nieta. Estoy segura de que lo está, respondió. No solo por lo que hemos construido, sino por la mujer en que te has convertido. Marisol tomó la mano de su abuela y la apretó con fuerza. No necesitaban más palabras. Las jacarandas, que había sido escenario de traición y abandono, ahora era testigo del milagro de la redención y el perdón. Mañana comienza nuestro verdadero trabajo, dijo finalmente Marisol. La inauguración fue solo el principio. Esperanza asintió. A sus 85 años, cuando muchos solo esperan el final, ella se encontraba en el umbral de una nueva aventura. Y lo más extraordinario era compartirla con la persona que, contra todo pronóstico, había encontrado el camino de regreso a casa y a su corazón. 2 años habían pasado desde la inauguración de Casa Esperanza. Las jacarandas florecían nuevamente, cubriendo los terrenos con un manto púrpura que parecía celebrar la transformación milagrosa del lugar. Lo que comenzó como un proyecto incierto se había convertido en un modelo de éxito reconocido en toda la región. En la terraza principal, decorada con macetas de bugambilias y helechos, Esperanza cumplía 87 años, rodeada de una familia que había crecido de formas inesperadas. Ya no eran solo ella y Marisol. Ahora su círculo incluía a los 25 residentes ancianos, los estudiantes que rotaban cada semestre, Remedios y Miguel, e incluso Héctor, quien había decidido instalarse permanentemente en una habitación del ala este. Pide un deseo, abuela, animó Marisol mientras acercaba un pastel adornado con velas. Esperanza cerró los ojos brevemente. ¿Qué más podía desear? La vida le había dado ya su mayor regalo, la redención de su nieta y la realización del sueño que Emiliano y ella habían sembrado 4 décadas atrás. Entre aplausos y felicitaciones, doña Lupe, una de las primeras residentes, se acercó con un paquete envuelto en papel de colores. Es de parte de todos, dijo con voz temblorosa pero llena de cariño. Lo hicimos en el taller de tejido. Con dedos ágiles a pesar de la edad, Esperanza desenvolvió el regalo. Un rebozo finamente tejido, donde cada residente había integrado un pequeño símbolo personal. Nombres, flores, pájaros y pequeñas casas formaban un mosaico de historias entrelazadas
igual que las vidas que ahora compartían en las jacarandas. «Es el regalo más hermoso que he recibido», murmuró Esperanza, conteniendo las lágrimas. La celebración continuó con música tradicional interpretada por estudiantes y ancianos que habían formado un grupo musical improbable pero armonioso. Desde su lugar de honor, Esperanza observaba con satisfacción cómo las generaciones se mezclaban naturalmente, compartiendo historias, risas y conocimientos. Miguel y Remedios anunciaron durante la fiesta que esperaban su primer hijo, una noticia que fue recibida con alegría desbordante. Los residentes inmediatamente comenzaron a debatir quién sería responsable de cuál aspecto de la educación del futuro bebé. Don Mateo enseñaría astronomía tradicional purépecha. Doña Carmen se encargaría de las historias y leyendas. Don Joaquín transmitiría el arte de la talla en madera. «Ese niño tendrá 25 abuelos», comentó Marisol a Esperanza observando la escena con ternura. «Será el más afortunado de la región». Al atardecer, cuando muchos invitados se habían retirado, llegó una visita inesperada. Un notario de Morelia, acompañado por 2 asistentes, solicitó una reunión privada con Esperanza y Marisol. Intrigadas, lo recibieron en la biblioteca. «Vengo en representación de los señores Thompson», explicó el hombre tras las presentaciones formales. «Han establecido una fundación para apoyar proyectos como Casa Esperanza en toda la región». Colocó sobre la mesa un documento legal y continuó. «Desean otorgarles una donación sustancial, sin condiciones ni obligaciones de cambio en su administración o filosofía. Simplemente quedaron impresionados por lo que han logrado aquí y desean contribuir a su expansión». Esperanza y Marisol intercambiaron miradas de asombro. La ironía no pasó desapercibida. Quienes habían intentado comprar la propiedad ahora ofrecían fondos para fortalecer precisamente aquello que habían querido destruir. «Solo pedimos tiempo para considerarlo», respondió Esperanza con prudencia. «Las decisiones importantes en Casa Esperanza las tomamos en consejo, con la participación de todos los residentes». Después de que el notario se marchara, abuela y nieta permanecieron en la biblioteca, reflexionando sobre los giros inesperados del destino. «¿Quién habría imaginado que los Thompson terminarían apoyando nuestro proyecto?», comentó Marisol, todavía sorprendida. «La vida tiene una forma curiosa de cerrar círculos», respondió Esperanza con sabiduría. «A veces, nuestros mayores obstáculos se convierten en nuestros aliados más valiosos». Con la noche llegó una suave lluvia que repiqueteaba melodiosamente sobre los tejados restaurados. Esperanza, cansada pero profundamente satisfecha, se retiró a su habitación. Desde el balcón que daba al jardín central, contempló su reino transformado mientras la luna se asomaba entre nubes pasajeras. El sonido de pasos suaves anunció la llegada de Marisol. Sin palabras, se colocó junto a su abuela, compartiendo el silencio cómplice que habían aprendido a valorar. «A veces me pregunto qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes», confesó finalmente Marisol. «Si Joaquín y yo hubiéramos logrado vender la hacienda, si tú no hubieras sido la verdadera dueña». Esperanza tomó su mano, sintiendo las cicatrices y callosidades que 2 años de trabajo honesto habían dejado en aquellos dedos antes acostumbrados solo a la manicura. El «¿qué habría pasado?» es un lugar donde no debemos habitar demasiado tiempo, respondió con suavidad. «Lo importante es el camino que elegimos cuando se nos presenta la oportunidad de cambiar». Marisol asintió, apoyando su cabeza en el hombro de su abuela. Ya no era la joven ambiciosa y materialista que había planeado abandonar a Esperanza. Ahora dirigía Casa Esperanza con dedicación, había completado estudios de gerontología y coordinaba programas de intercambio intergeneracional que comenzaban a replicarse en otras comunidades. «He estado pensando en el futuro», dijo tras un momento de reflexión. «Cuando aceptamos a los nuevos residentes la semana pasada, la lista de espera creció tanto. Hay tantos ancianos que necesitan un hogar digno». «¿Qué propones?», preguntó Esperanza, intuyendo hacia dónde se dirigía la conversación. «Con el apoyo de los Thompson podríamos expandirnos. Hay terrenos colindantes que podríamos adquirir, construir más habitaciones, talleres más grandes». Los ojos de Marisol brillaban con el entusiasmo de quien ha encontrado su verdadera vocación. Esperanza reconoció en ella la misma pasión que Emiliano y ella habían sentido al adquirir las jacarandas, el mismo deseo de construir algo trascendente. «Las ideas grandes requieren tiempo para madurar», aconsejó Esperanza.
Mañana convocaremos al consejo y lo discutiremos con todos. La lluvia cesó gradualmente, dejando tras de sí un aire limpio y fresco. En la distancia, las luces del pueblo parpadeaban como estrellas caídas. El silencio de la noche rural solo era interrumpido por el ocasional ulular de un tecolote, que los purépechas consideraban mensajero entre mundos. «Gracias, abuela», dijo repentinamente Marisol, con voz quebrada por la emoción. «¿Por qué, mijita? Por no rendirte conmigo, por darme la oportunidad de encontrarme cuando estaba perdida». Esperanza sonrió, abrazando a su nieta mientras contemplaban juntas el vasto cielo estrellado sobre las jacarandas. «En esta vida, todos merecemos una segunda oportunidad», respondió. «Lo importante es reconocerla cuando se presenta y tener el valor de tomarla». En la habitación que había sido de Emiliano y Esperanza, ahora convertida en una acogedora sala común, los residentes más noctámbulos compartían historias junto a la chimenea restaurada. Sus voces ascendían como una suave melodía hacia el balcón donde abuela y nieta permanecían abrazadas. Por un momento fugaz, Esperanza creyó ver entre las jacarandas la silueta de Emiliano, sonriendo con aprobación. Quizás era solo un juego de sombras, o quizás realmente su esposo había encontrado la forma de acompañarla en esta noche especial. «¿Sabes qué deseé cuando soplé las velas?», preguntó a Marisol. «Pensé que los deseos no debían revelarse, solo cuando aún no se han cumplido», respondió Esperanza con una sonrisa serena. «Deseé que las jacarandas siguiera siendo, mucho después de mi partida, un lugar donde nadie fuera olvidado, donde la sabiduría de los años fuera valorada y donde diferentes generaciones pudieran aprender unas de otras». Marisol apretó la mano de su abuela, sellando un pacto silencioso. «Te lo prometo», susurró. «Tu legado perdurará». La luna iluminaba ahora plenamente el jardín, arrancando destellos plateados de las gotas de lluvia que aún pendían de las flores de jacaranda. Abuela y nieta, dueñas no solo de una propiedad sino de una visión compartida, contemplaron en silencio el reino que habían construido juntas desde las cenizas de la traición y el abandono. Las jacarandas, que había sido escenario de tantas historias entrelazadas, seguiría floreciendo año tras año, testigo silencioso de cómo el amor, el perdón y la segunda oportunidad pueden transformar no solo un lugar, sino también los corazones de quienes lo habitan. Esta historia de la dueña de todo nos recuerda que nuestros verdaderos tesoros no son las propiedades o el dinero, sino las conexiones que construimos, las lecciones que aprendemos y el legado que dejamos. El viaje de Esperanza y Marisol nos muestra que incluso en los momentos más oscuros, cuando la traición nos hiere profundamente, existe la posibilidad de redención y transformación. Como las jacarandas que florecen cada año en la hacienda, la vida nos ofrece ciclos de renovación, oportunidades para reconstruir lo que se ha roto y convertir el dolor en propósito. El valor de nuestros mayores, su sabiduría acumulada a través de décadas de experiencia, es un patrimonio invaluable que debemos proteger y honrar. Esta historia nos invita a reflexionar. ¿Qué herencia verdadera queremos dejar? ¿La acumulación de bienes materiales o la construcción de puentes entre generaciones, la transmisión de valores y la creación de espacios donde todos sean valorados por lo que son, no por lo que poseen? Amigos que nos acompañaron en esta hermosa historia, si las palabras de Doña Esperanza y Marisol tocaron tu corazón, dale me gusta a este video para que podamos seguir compartiendo historias que celebran nuestras raíces y valores latinos. Cuéntanos en los comentarios desde qué rincón de nuestra América Latina o del mundo estás escuchando y qué parte de la historia te hizo sentir más emoción. ¿Te identificaste con algún personaje? ¿Te recordó a tu abuela o a alguien especial en tu vida? Suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas historias que celebran la familia, la tradición y los valores que nos unen como comunidad. Y no olvides ver los videos que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Tenemos más relatos que te harán reír, llorar y reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Gracias por acompañarnos y por mantener vivas nuestras historias.